para celebrar. Somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza. Denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia. Presente. Puerto Rico libre. Presente. Mi corazón. Bienvenidos amigos, amigas, amigues de su programa Guarmis Bolivia, este episodio que ya lo vamos finalizando para esta gestión 2024, pero también le vamos a agradecer a esta casa radial como es ATV Radio, que semana tras semana nos permite difundir este podcast y programa de Guarmis Bolivia. Pero también le damos la más cordial bienvenida a la Guarmi Claudia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Guarmi Mauge. Un saludo cordial a toda nuestra querida audiencia, nuestras amigas, amigos que, bueno, hemos estado compartiendo durante esta tercera temporada ya de este programa que ha nacido con la idea de hablar, reflexionar y dialogar sobre los derechos de las mujeres, de la población LGBTIQ+, niñas y niños, personas con discapacidad, bueno, todos los sectores que conforman nuestra sociedad. Y pues cerrando ya este ciclo, vemos que tenemos una gestión bastante difícil el 2024, con problemas muy agudos en nuestro pueblo, y en cada entrevista, cada conversa, cada diálogo que hemos ido llevando, hemos visto un saldo muy negativo en derechos humanos y en derechos ambientales. Solo en 2024 hemos tenido al menos 15 millones de hectáreas destruidas de nuestra madre tierra a raíz de los incendios provocados por diferentes grupos y sectores. Pero también hemos tenido un nivel muy alto de vulneración de derechos humanos a todo nivel. Violencia de género, violencia física, psicológica, las denuncias que se llegan a hacer a la Fiscalía casi llegan a las 50,000 denuncias en la gestión. También en cuanto a feminicidios. Más de 80 casos de feminicidios y en el transcurso de estas últimas semanas ya para culminar el año, estamos a una semana de finalizar el 2024. Hace unas horas, últimos otros días, escuchamos el tema de más feminicidios e infanticidios también. Es una situación muy preocupante para nosotros, para el programa de Guarmis Bolivia y por supuesto para todas las colectivas que también nos han acompañado durante esta gestión y están en el marco de poder buscar justicia, luchar porque se les pueda atender en una sala, en las audiencias, en la misma policía boliviana, que pueden ayudarlas, atenderlas y asistirlas también. Y han crecido también las agresiones a las defensoras de derechos humanos. Ese es otro indicador que nos llama mucho la atención. Se criminaliza a las abogadas voluntarias que tratan de buscar en los estrados judiciales romper con la impunidad, con la revictimización, y las cosas se van complicando. No tenemos avances positivos ni propositivos, por lo cual son mucho más grandes los desafíos que vamos a tener que enfrentar el 2025. Pero también vamos a dar paso al agradecimiento a nuestras queridas auspiciadoras, emprendedoras Guarmis. Así es, queremos saludar a nuestras hermanas quienes han llevado adelante sus emprendimientos. Tal es el caso de Yari Ardeco con la hermana Jan Sofía. La pueden contactar al 699-14070 en el Centro Comercial Moderno, en el centro de la ciudad de La Paz, por la Plaza Amarilla en la calle Potosí, para poder comprar, adquirir estos productos que son elaborados a mano con bastante calidad y por supuesto con mucho cariño. También vamos a mandar nuestro gran abrazo a la hermana Guarmi Raquel Romero del Café Guairuru
un café, que es un centro cultural también, con quien hemos podido no solamente compartir su emprendimiento, sino la posibilidad de realizar actividades desde las Warmis. Así que el Café Wairuru está en la avenida Sánchez Lima, en la esquina Pedro Salazar, zona Sopocachi. Todos nuestros mejores deseos y augurios para el 2025, que siga siendo pues un espacio de encuentro, de diálogo, como siempre ha caracterizado al Café Wairuru. Así es, debemos destacar el trabajo que viene realizando Alianza por la Solidaridad Andina, que nos ha acompañado este último semestre de esa gestión 2024, y sacamos también bastante ese trabajo que viene realizando, porque es una organización de la sociedad civil que lucha contra las desigualdades y siempre estará en favor de los derechos humanos y de aquellos sectores más vulnerables. En el transcurso de esta gestión también se han preparado mensajes muy interesantes, muy importantes, que están relacionados a los derechos humanos de las mujeres, a diferentes sectores y también en lenguas maternas. Yo me quedo con un mensaje que recientemente publicaron en su plataforma digital como es Facebook. Dice: porque ninguna mujer merece vivir con miedo. Alza tu voz, denuncia, apoya y acompaña. Una vida libre de violencia no es un privilegio, es un derecho. A continuación, escuchemos ese mensaje que nos trae Alianza por la Solidaridad Andina. Alcaldesa, este trámite tiene que firmar. Ya han aceiteado. Concejal, no le estoy entendiendo. ¿A qué se refiere? Que ya han hecho su aporte, pues, y hay que aprobar nomás como está. Solo falta su firma. Jamás firmaré eso. Es ilegal construir en este lugar. ¿Sabe cuántas familias estarían en riesgo? ¿No le da vergüenza lo que me está proponiendo, además de amenazarme recibir coimas? Le vamos a obligar a renunciar en el consejo si no firma. A mí no me pueden presionar. Me han elegido para hacer bien mi trabajo, para hacer cumplir las normas del municipio que preservan la vida de los demás. Van a aparecer denuncias anónimas contra usted. La única denuncia que va a aparecer es la que voy a hacer contra usted. ¿Cree que no sé que hay leyes que me protegen? Y en este momento lo voy a hacer. Broma era, alcaldesa. ¿Cómo cree? La denuncia no será broma. Nos vemos en los juzgados. Las intimidaciones y ataques no nos harán retroceder. Seguiremos defendiendo nuestros derechos y ocupando los espacios de poder que nos corresponden. La paridad no es un favor, es un derecho. Mujeres en política, democracia sin violencia. Es un mensaje de ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad, ActionAid, Enraiza tus Derechos y la Coordinadora de la Mujer. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Y ahora, queridas amigas y amigos, ingresamos a nuestro sector Voces de Resistencia, aquí en el podcast de las Warmis Bolivia. Y pues en esta especie de balance que estamos haciendo de la gestión 2024, queremos tocar un tema que para nosotras ha sido el tema más relevante de esta gestión. Nos referimos a todo el conflicto, la masacre, el genocidio, la vulneración extrema de derechos humanos que ha sufrido el pueblo palestino y que está expandiéndose a otros lugares, a otros pueblos de la región. Y para hablar del tema, estamos acá con nuestra querida compañera, colega Zdenka Saavedra. Ella es periodista, corresponsal de la cadena internacional Hispan TV e investigadora de estos temas hace muchísimos años. Gracias por estar aquí, Zdenka, por tu tiempo. Y pues siguiendo el trabajo que haces arduamente, queremos conocer un poco de tu parte también, algunos de los aspectos que han marcado este 2024. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Gracias, Mauge. Un saludo a Warmis Bolivia. Siempre la apertura, ¿no? Qué buen tema tocar esta parte, ¿no? El genocidio en Palestina, que realmente es una temática internacional que ahonda y que requiere reflexión en estos momentos. Así es, estamos hablando de ya a estas alturas, entre 23 y 24 solamente, de más de 45.700 víctimas en el territorio palestino, que como decíamos ahorita nos va a explicar bien Zdenka.
el 70% de ese número son mujeres, niñas, niños, ancianos que están cayendo en los bombardeos constantes, sistemáticos. ¿Y cómo podemos entender, querida Zdenka, porque hablamos de este conflicto y la prensa bombardea también con una desinformación muchas veces? Explícanos un poco a toda la audiencia a nivel nacional cómo es esta agresión sionista que decimos que está generando, por otro lado, también mucha solidaridad en los pueblos del mundo. Bien. Si bien hay que recordarlo, desde 1947 este proyecto sionista ha sido denominado el Gran Israel, precisamente por Theodor Herzl, incluso remontándonos a 1917, que este proyecto vendría a ser la anexión de Cisjordania y, por otro lado, la ampliación de todas estas tierras. En otras palabras, este proyecto lo que quiere es apoderarse, adueñarse de todas estas tierras desde el río Nilo, que es de Egipto, hacia el río Éufrates, incluso mucho más allá, pasando Tigris, Éufrates, ya en este lado, pasando por Irán. Entonces, en ese sentido, de esta parte, este sector del Asia occidental, o lo que mal llamado Medio Oriente, el Asia occidental, lo que se quiere, lo que se está haciendo es esta ampliación, ¿no? Lo que quieren hacer el Gran Israel, apoderarse. Comenzó el 7 de octubre del 2023 la tormenta Al-Aqsa, lo que se denomina diluvio Al-Aqsa, precisamente por estos movimientos pro-palestinos, estos movimientos de resistencia, porque ya son muchísimos años que se lleva a cabo este genocidio, son desde 1900, nosotros hacemos 47, es un constantemente esta catástrofe continua, ¿no? Cuando han sido expulsados de sus tierras y todo eso, los palestinos. Entonces, ha comenzado con el genocidio en Gaza, lo que ahora ya son el 90% de los palestinos que están siendo desplazados, 1 millón de palestinos que están desplazados y viviendo en ahora centros de campaña, donde los refugios, ya no existen hospitales, ya están muchos heridos. Los niños están padeciendo el infierno. Ya es la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI lo que se está viviendo. Entonces ha comenzado en Gaza, después hemos visto estas ansias de poder han llevado al Líbano. Hay que decirlo, Israel ha llevado al Líbano, donde hay más de 1.500 asesinados en el Líbano, y lo peor de todo está al no poder derrotar, podemos decir, porque al no poder derrotar estos movimientos, primero a Hamas, después a Hezbollah en el Líbano, y en ese derrota, podemos decir que es Israel ha sido derrotado por los movimientos de resistencia palestina, porque se han levantado, el pueblo se ha levantado. Esos son los movimientos de resistencia. Y ahí lo que ha llevado es ahora la crisis a la República Árabe de Siria, que han sido tomados por milicias terroristas. Hayat Tahrir al-Sham estos movimientos que antes fueron Al-Qaeda y antes fueron el Daesh, el ISIS, esos terroristas, que ¿quién los ha creado? Los ha creado Estados Unidos. Entonces han llevado y están repercutiendo todo allá, ¿no? Entonces todo ese infierno que están padeciendo los civiles, y esa es en la derrota de Tel Aviv, el régimen de israelí sionista, es lo que está repercutiendo todo esto, ¿no? Está queriendo, y hay que decirlo, son los recursos naturales, la existencia de gas, la existencia de petróleo, toda en esta zona, y querer anexar todas estas tierras. Tiene un aliado fundamental Israel, que es Estados Unidos.
Así es, en esa línea también un poco conversamos internamente, y también es este exterminio étnico a los pueblos que se encuentran en este lugar. Y próximamente recordemos que en enero retomará por segunda vez el poder Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es la lectura que tú tienes, Zdenka? ¿Hay preocupación por parte de la comunidad palestina, por los hermanos, hermanas que también se encuentran desplazados, no solamente allá en Palestina, sino a nivel mundial? Es así, el 20 de enero, como todos sabemos, Donald Trump está ya con la presidencia, ¿no? Es la segunda vez que es presidente, y no nos vamos a olvidar el discurso xenófobo, islamófobo, de indiscriminación, de islamofobia, de racismo, que ya ha comenzado con sus discursos y también repercute en lo que lo hemos visto el 2018. Él ha visitado, obviamente, Palestina ha visitado, y el Muro de la Vergüenza, todo eso, y no nos vamos a olvidar que su hija, también su cuñado, es sionista, es israelí, y esas ansias de poder también la tiene él. Entonces lo que quiere hacer es llevar todas las embajadas de Latinoamérica que estén ahí en Tel Aviv, y por otro lado no solamente eso, sino ya querer anexar Cisjordania, llevar, como tú lo dijiste, la limpieza étnica, porque esto es la aniquilación del pueblo palestino, que no quede ni una persona palestina de tantos años. Entonces es lo que quiere este presidente, lo que quiere es tomar todas las tierras y llevarlas a lo que es Israel. Pero no nos vamos a olvidar que Al-Quds, que es Jerusalén, es la capital de Palestina. Entonces, el mal llamado Estado de Israel, el ilegítimo mal llamado Estado de Israel, lo que quiere es eso, ¿no? Entonces, Donald Trump está apoyando todas estas ansias de poder, de exterminio, y este plan de lobby sionista que es el Gran Israel. Y no solo es un apoyo, sino un financiamiento directo que pues no se ha visto. Estamos viviendo en un tiempo en el que los gobiernos o los estados prefieren utilizar financiamiento para la guerra, entre comillas guerra, ¿no? Pero para dotar de armamentos, destrucción. Gaza está absolutamente destruida. Existen las imágenes para ver, imposible casi de reconstruirse. Ahora otras ciudades de Líbano, de Siria, bueno, están siguiendo esa misma, ese destino mal trazado por estos malos gobiernos. Y se viene también esta época en la que un nuevo gobierno de Estados Unidos ya anuncia que va a dar continuidad a este tipo de agresión a los pueblos. En ese contexto, en Latinoamérica también tenemos manifestaciones como el gobierno de Argentina, ¿no? El señor Milei, Javier Milei, presidente, quien está en una alianza muy cercana con el sionismo que está en Latinoamérica. ¿Qué significa para Bolivia, para otros países de la región, esta presencia tan fuerte, Zdenka? ¿Por qué está pasando esto cuando nos hemos siempre profesado pueblos de paz, ¿no? Y ahora estamos como dando una vuelta hacia la apertura, hacia un tipo de alianzas violentas, fascistas, que vulneran derechos, que no les importa, pareciera, la vida de la gente. No nos vamos a olvidar que el supremacismo judío, que es el sionismo, este movimiento ya comenzó en 1917 precisamente con Theodor Herzl. Es este proyecto que quiere adueñarse más de regiones, no solamente del mundo, ¿no?, sino en esta parte de Latinoamérica. Tú lo decías, Milei es pro-sionista, es imperialista y obviamente candidato para el proyecto de Benjamín
del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que está llevando a cabo todo este genocidio, pese a que el tribunal, podríamos decir, internacional, los convenios de Ginebra, los convenios internacionales han decretado, en este caso, el Tribunal Penal Internacional. La Corte Penal Internacional ha decretado para tomarlo preso. Sí, ¿no? la orden de detención, de aprehensión. Y lo que es ningún organismo internacional hasta ahora están ayudando y apoyando para que se lo tome preso, porque son crímenes de guerra. Todos los incumplimientos de muchos años, incluso el incumplimiento de 181 de la Asamblea de Naciones Unidas con el plan de partición en 2 estados, hasta ahora son incumplimientos muy grandes de acuerdo al derecho internacional, porque ha partido en dos estados. Sin embargo, hasta ahora solamente estamos viendo un solo estado y no hay los derechos para el pueblo palestino. Entonces yo, dentro de mi análisis, digo, si mi ley está todo esto favoreciendo a el genocidio, entonces yo creo que va a haber un momento en que va a querer también ingresar a Bolivia y no nos vamos a olvidar el triángulo de litio y adueñarse de nuestros recursos naturales. Entonces no hay que quedarse de brazos cruzados, hay que seguir denunciando porque toda esta campaña que se está viviendo, la derecha, la ultraderecha que está manejando, se está viviendo una inflación, se está viviendo ahora Argentina, todos los pueblos y el ataque a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, la criminalización. Entonces a nosotros también. Entonces Bolivia no tiene que quedarse así y hay que continuar en este camino para llevar la voz a los sin voz y para decir que nuestros pueblos son libres y tienen derecho a la libertad. Lo que está pasando ahora, lo que está viviendo el pueblo de Palestina, tiene que ser un momento de reflexión para nosotros, para que continuemos. Ese niño que no tiene electricidad, ese niño, esa niña que no tiene alimentación, que no tiene agua, porque no están dejando pasar ayuda humanitaria, que está viviendo el infierno. Hay bebés congelados y eso los medios de comunicación no los están dando a conocer. Son 190 periodistas que están asesinados, que han sido asesinados por callar y ocultar la verdad. Entonces en estos momentos nosotros decimos y enarbolamos la bandera de la paz en el mundo, pero en este caso la denuncia para decir Palestina, alto al genocidio. Palestina nos duele bastante y en ese programa Warmis Bolivia toda nuestra solidaridad, hermanas Denka, una Warmi también muy fuerte, luchadora, porque diariamente o constantemente en las redes sociales, prácticamente en las noticias que envías, está muy relacionado a ese tema, también a lo que acontece en tu pueblo, en el pueblo palestino, en nuestro pueblo palestino. Bueno, muchas gracias, querida hermana. Siempre tu valiosísimo análisis para que toda la audiencia, pues nuestras amigas y amigos del programa, vayamos acompañando, reflexionando, pero también tomando acciones, ¿no? Porque estamos en estas fechas en las que recordamos, celebramos. Festejar es un poco difícil, pero justo es el momento propicio para poder actualizarnos en todo esto que está sucediendo y que bueno, ese símbolo del niño palestino en el pesebre tendría que ser la realidad de pues la paz para esos niños, esas niñas que están sufriendo ahora de alimentos, de salud, de agua, de incluso cuántos huérfanos y huérfanas han quedado sin un solo miembro de su familia vivo. Entonces vamos a siempre reivindicar desde aquí la pacificación, la justicia y pues que ojalá la impunidad no predomine
y no vengan días peores, como son muchas de las proyecciones que se está viendo a nivel mundial. Por eso llevamos este símbolo, querida Zdenka, Sí. ¿no? Tus palabras finales para nuestra querida audiencia también. Bien, en este momento que se celebran las fiestas navideñas, no nos vamos a olvidar que Jesús, el palestino, nació en Belén, en el corral de Belén, donde ahora está siendo vilipendiado, está siendo bombardeado. Jesús está siendo bombardeado por Israel, y no nos vamos a olvidar todas esas tradiciones, esas costumbres, que allá no ha habido Navidad y no hay nada que celebrar porque estos bombardeos continúan. Entonces, mi mensaje que es que la causa palestina es la causa de la humanidad, y hasta que no exista paz en Palestina, no habrá paz en el mundo, porque es la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI. Entonces hay que enarbolar a este pueblo de lucha y a nuestros pueblos libres del mundo para decir basta, basta de genocidio, basta de impunidad contra el régimen sionista israelí. Hayaya Palestina, hermanas. Hayaya. Escuchas las Warmis. Alcaldesa, acá trámite qillqanta ñamaya firmamampi, suma asiti yawaya hapqiwa. Kamsta? Hani usumami ixmati. Kamsan shamunta? Apurti pa lurway hapqiwa, ukatja aprobación narukiwa sarañapaje, kunjama kiteja ukampacha, humana firmamakiwa qillqanta ñaje. Hani ukunapachas ukhana yaja firma hampi qillqant kiristi. Hani wa ukawharu lurañaja wakiskiti. Yatati qawqa familiana kasahan walt awiru puri phaspa ukha. Hani tipinqaskta. Ukamanak nayeru arjayista ukata. Ukampirusa. Nayeru asharayas. Chiltanaka katoqaskta ukhatja. Hanitiqa firmaña munkata ukhaja, consejo taipina renuncia munkiri haytayapjama. Nayeruja hani wa ukhama asharayap kitasmati. Chiflak histawa askina irnaqaña hataki. Municipio sana kamachinakapa poqeñataki. Takenina haka uibidapa suma uñhasa. Han untatanakawa, maya denuncianakwa huma contra unchteyapjaja. Antisasa, huma contra ma denuncia luraja. Ukawa naira kata unstani. Nayahiatwa. Alhatiri kamachinaka ha uthiukha. Hani uyatkiti sistati. Chansakinwa alcaldesa, kamisaki ukamaspa. Aka denuncia ha hani wa chansakaniti. Juzgados, huchat akaña utanakanwa higisiñani. Chachas warmis kikipata ya katañaja haneu ma achiktasiwikiti hanukasti ma derechoa. Warmina caja política ukanktanwa ma democracia hanyan kachawini. Akaja ma iuhtawiwa, Acobol, Amatbol, Alianza por la Solidaridad, Accionai, Enraiza tus derechos, Ukamaraki, coordinadora de la mujer, Uxata. Continuamos con las Warmis. Es tiempo para escuchar la fuerza colectiva. Estamos ahora ingresando al sector Fuerza Colectiva del podcast de las Warmis Bolivia. Y estamos con un contacto hasta Cochabamba con la organización Mamás Sororas de Bolivia. Vamos a conversar con Carla Isabel Barrancos. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida al programa de las Warmis. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, aquí todo bien. Qué bueno, Carla, a ver, en estas fechas ya de cierre del 2024. Primero, contanos, por favor, a toda la audiencia a nivel nacional que nos escucha, contanos quién es la organización Mamás Sororas, cómo trabajan, cuáles son sus actividades. Bueno, les voy a comentar desde que ha nacido el colectivo Mamás Sororas. Mamás Sororas nace a la cabeza de la fundadora Karen Alanoca en la ciudad de La Paz el 2020, más o menos a inicio, ya cuando estábamos en pandemia. Nace por la necesidad de apoyar, ¿no?, hermanas que en su momento han pasado violencia dentro de sus hogares y que han sufrido bastantes agresiones. Posteriormente, el 2021, en el mes de junio, julio, he tenido el grato placer de conocer a Karen y
y ser parte, ¿no?, de la organización acá en la ciudad de Cochabamba. O sea que están en varios departamentos. Actualmente Mamás Sororas está en La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Ah, excelente. ¿Y qué actividades realizan? ¿Qué tipo de apoyo dan a las víctimas de violencia, a las mamás solteras? En realidad lo que nosotros hemos planificado siempre ha sido apoyar a las mamás que maternan solas, ¿no?, que sufren violencia. Nosotras somos una colectiva política, estamos conformados en su mayoría por mamás que maternamos solas y también por otras compañeras que son feministas. Para emprender el activismo y el voluntariado siempre tenemos lo que es base y principal, la sororidad, ¿no?, poder comprender la situación de las otras hermanas. Actualmente les damos el apoyo jurídico y psicológico a las hermanas y en algunas oportunidades la ayuda social. En cuanto a en el tema jurídico, mira, estamos buscando aliadas, compañeras, igual madres maternantes solas, que puedan atenderlas a un costo social, porque también como profesionales en su mayoría somos madres que maternamos solas. Exacto. Y para que toda la gente nos entienda, Carla, ¿qué quiere decir sororidad? Porque madres sororas. Sororidad es entendimiento, comprensión del dolor, la situación de la otra persona, ser solidarias, empáticas. Ajá. Eso es para que quienes escuchan puedan conectarse, porque a veces sentimos soledad en nuestros sufrimientos, problemas, y pues sepamos que no, hay otras mujeres, compañeras que también están para ayudarnos. Y Carla, ¿cuáles han sido, según tu evaluación, los principales problemas vividos el 2024 desde estos grupos de mujeres? Creo que la injusticia dentro del ámbito judicial ha aumentado bastante. No solamente las hermanas que maternamos solas sufrimos violencia de los progenitores de nuestros hijos, sino también dentro de los estados judiciales, ya que la atención es pésima, ¿no? Cómo las tratan, cómo las confunden, cómo no las guían, cómo no las entienden por la situación que están pasando. Inclusive dentro de los patrocinios que buscan las hermanas en su desesperación por conseguir una asistencia familiar digna para sus hijos, ¿no? Entonces, ha sido terrible el aumento de violencia que ha sufrido las mamás que maternamos solas. Ese sería el principal problema en cuanto a la administración de justicia. Y mirando hacia adelante, Carla, como organización colectiva, ¿qué esperarían para el 2025 en cuanto a que se cumplan los derechos de las madres sororas? Esperamos que al año los funcionarios públicos de los juzgados sean un poco más empáticos, porque hay mamás que realmente no tienen la posibilidad de cubrir un abogado y encima se nos pide, ¿no?, un pago extra para el oficial de diligencias, para notificarles. Y a veces hay mamitas que se ponen en la posición de que van a pagar a sus abogados, van a pagar al oficial de diligencias o van a cubrir la alimentación de sus niños. Perfecto. Carla, para cerrar este espacio, ¿dónde las pueden ubicar quienes necesiten esa ayuda, ese apoyo, esa comprensión? ¿Dónde las podemos encontrar? Esencialmente a través de nuestras páginas, ya que por la situación, por la actividad que hemos tenido este año en el Día del Padre, hemos sido amedrentadas, amenazadas. Nosotros hemos hecho una actividad el Día del Padre que ha sido el tendedero de padres irresponsables. En nuestros banners teníamos nuestros números de contacto, ¿no? Pero ha habido grupos que se han contactado con nosotros para amenazarnos. Imaginamos que son los mismos irresponsables que hemos visibilizado, o sus mismos familiares. Entonces
Todo contacto es a través de las páginas. Nosotros ahí les brindamos un enlace para que puedan estar en nuestro grupo de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp es un grupo de apoyo donde pueden preguntar cualquier duda en caso de que no están siendo atendidas por nuestras abogadas aliadas. También para recomendaciones o para poder preguntar qué pueden hacer con sus bebés es nuestro grupo de apoyo de WhatsApp, pero normalmente por la página de Facebook tenemos 3 páginas y ahí les podemos brindar el enlace de WhatsApp. ¿Cuáles son esas páginas? Mamás Sororas de Bolivia, Mamás Sororas de Bolivia, Mamás Sororas de Bolivia, Cochabamba. Perfecto. Carla, muchas gracias por este primer contacto con las Warmis. Vamos a seguir difundiendo sus actividades que nos parece muy importante para tantas mujeres que necesitan una voz de solidaridad, sororidad, como decías. Tus palabras finales, tu mensaje para esta nueva gestión. Pues de que las mamitas no se sientan solas, las que maternan sola tienen un apoyo. Tenemos bastantes proyectos para este 2025, así como somos una colectiva autogestionada, pero tenemos varios proyectos para seguir colaborando a las mamás, que no se rindan, siempre fuerza, hay que luchar por los derechos de nuestros hijos y no hay que dejarnos amedrentar por nadie. Y que se venga un 2025 próspero para todos, ¿no? Y vamos a seguir en la lucha constante de visibilizar la violencia y reclamar por los derechos de nuestros hijos. Muchas gracias, Carla. Los derechos no tienen vacaciones, así que seguimos en estas trincheras por los derechos de todas las mujeres en Bolivia y en el mundo. Muchas gracias, un abrazo fuerte a todas las mamás sororas. Muchas gracias por la invitación. Agradecida y pendiente de que nos van a invitar. Hayaya. Hayaya, Warmis. Mamá alcaldesa, kay qillqasqata firmanaykitiyan. Imaraykuchus paykuna juntankuña. Tata concejal, imataq kayri, mana sutichu, imatanita munasyawankiri. Paykuna, qullqita churankuña. Kunan kan, inmanta firmanaykitiyan. Nihayqa kayta firmaymanchu. Imaynata chaypi kay llank'ayta ruwakunanta munawaq. Chayqa mana kamachiykunaman hinachu hunt'akun. Chay ruwaspa ashka familiakuna ñak'animan yaykunkuman. Manachu pinqakunki. Chayta firmanaypaq qullqiwanraq wischishawasqanki. Ajá, mana firmanki chayqa consejopi qanta wischusqayku. Mana munashaqti, kan kallpallapi mana imatapis ruwachiyta atiwankimanchu. Ñuqata chiqllawanku kamachiykunata hunt'achinaypaq. Hina kaqtin, ima chachayamusunqa. Mana sutiyuq runa qanta denunciaykusunqa. Ñuqama qanta denunciaykusqayki. Manachu kamachiykunata riqsisqayta yachanki. Chay kamachiykuna ñuqata hark'awanku. Kunitan pacha qanta denunciaykusqayki. Ay, amata hinata mama alcaldesa. Turiakushallarqayki. Ñuqa mana turiakushallaykichu. Denunciaykusqayki. Juzgadopi yachakusunchik. Manchachikuykuna mana qhipaman suchuchiwasunmanchu. Derechosninchik hunt'akunan tiyan. Qhari warmi parlay, mana parlayllachu kanan tiyan. Chayqa hunt'akunan tiyan. Imaraykuchus mana uq favorchu. Chayqa uq derechu. Warmikuna, politikapi, demokraciapi, achapi hunt'akunanpaq. Kay wakichita chayachimusorqachik ACOBOL, AMATBOL, Alianza por la Solidaridad Action Aid, Enraiza tus derechos, Hinayata, coordinadora de la mujer. Escuchas las Warmis. Nosotros continuamos en su programa Warmis Bolivia, pero esta vez ya nuestro sector Rompiendo el Silencio. Es un nuevo sector que estamos inaugurando ya con una segunda entrevista que tenemos para esta jornada. Precisamente hoy estaremos hablando de uno de los temas más dolorosos que hemos ido atravesando durante esa gestión, con datos muy alarmantes, y les hablamos del tema del feminicidio. Estamos al otro lado de las pantallas con hermano Nahuatl,
Warmi, como es Paola Quintana, representante también de familiares de víctimas de feminicidio, con un caso también en su familia, el tema de el asesinato de una hermana, en su caso, donde la encontraron en el sector de Llojeta con signos de violencia. Pero bueno, estaremos hablando más cómo está su situación. ¿Cómo está Paola? Bienvenida al programa de las Warmis Bolivia. Muchas gracias por el espacio y tengan todas y todos una mañana bonita. Así es, querida Paola, coméntanos por favor qué obstáculos y desafíos te deja esta gestión 2024 al buscar justicia para tu ser querido. Bueno, es una evaluación un poquito complicada y dolorosa, ¿no? Todavía hablar de justicia en este año, años anteriores, es un poco complejo, ¿no? Justamente soy hermana de Verónica Quintana Méndez. Hace 11 años atrás a ella la violentaron, le quitaron la vida de una forma muy torpe, muy violenta. Todavía me duele hablar de eso. Bueno, los desafíos que hemos ido viendo como víctimas que estamos en los pasillos judiciales y estamos viendo es la desigualdad en el acceso a la justicia. Las mujeres de zonas rurales, indígenas con menos recursos económicos enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia y obtener una protección. He visto también la falta de coordinación interinstitucional, la coordinación entre las diferentes instituciones, como ser, ¿no? Por ejemplo, el IDIF, la Fiscalía, diferentes instituciones públicas que no hacen la atención a las víctimas de violencia y es deficiente, lo cual genera retrasos, burocracia, retardación de justicia. También se ve la impunidad. Un alto porcentaje de casos de violencia quedan impunes. Muchos de los casos que nos hemos ido acuerpando y nos hemos ido conociendo en los pasillos lo van dejando por justamente que hay mucha impunidad. Los agresores salen libremente, entran a las cárceles, sí, en muchos casos han entrado, pero pasa un tiempo y ya están fuera de las cárceles y están haciendo y nuevamente están agrediendo y están lastimando emocionalmente a las víctimas que hemos quedado. Lo que envío, tal vez un mensaje es que estos agresores nos hacen un mensaje con cuerpo. Muchos de ellos todavía caminan en las calles, es mi caso. A las personas que han violentado a mi hermana, claro que hemos hecho las denuncias, hemos entrado a un juicio y ellos caminan libremente y la justicia no hace absolutamente nada. Otro factor que considero dentro de esta evaluación es los casos de violencia en Bolivia. Son factores también de un contexto sociocultural. La violencia de género es un fenómeno complejo que está influenciado por factores socioculturales, económicos y políticos. Lastimosamente, las políticas públicas no analizan cómo después de que hemos suscitado todo este tipo de violencias, cómo podrían subsanar y cómo podríamos tal vez hacer que la sociedad pueda cambiar. Se han presentado políticas dentro de la educación, dentro de lo que es las entidades públicas, pero solamente son rellenos que hemos ido viendo como víctimas. Entre más se habla del tema que ahora ya no es tabú, parece que más hicieran violencia contra las mujeres y muchas veces esta participación activa de la sociedad sería clave para generar cambios culturales y exigir el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Eso tal vez a grandes rasgos que he ido viendo y he ido observando durante este tiempo de la justicia.
Así es, en esa línea también vamos a recordar un poco con respecto a lo que sucedió con Verónica. Estaba estudiando en la Universidad Mayor de San Andrés. Ella cursaba Ingeniería Geológica y Arqueología en esta casa de estudios. Asimismo, pese a las pruebas que se habían presentado y la argumentación legal amparada en la Ley 348 del caso de Verónica, no fue tipificado como feminicidio, ¿no? Ese es uno de los tropezos que hemos visto que han atravesado durante este caso. Efectivamente, mi hermana, le ha pasado este hecho el año 2013 y justo la ley, la 348, recién estaba entrando en vigencia. Entonces, allá ha sido como el vacío legal, entre comillas, que se puede decir que no ha sido tipificado como feminicidio, sino como homicidio, ¿no? Y las personas que están implicadas en este caso, que son 5, en desfavor, ¿no? Y han hecho todo lo posible para, hasta dentro de la misma fiscalía, se ha hecho retardación de justicia, se ha visto de que las pruebas y todo las han hecho perder. El fiscal de turno no estaba presente en el levantamiento del cadáver, no estaba presente en la autopsia de ley. Entonces, todo eso ha sido otro proceso que hemos tenido que como familia llevar a cabo para que se haga justicia. Todas estas pruebas se han ido subsanando con el pasar del tiempo. Son 10 años que hemos estado en pasillos judiciales y demás. Sí da rabia, porque durante todo este proceso hemos visto y nos hemos acuerpado con varias víctimas y varias mujeres, varios casos de diferente índole, y los cuales tienen este mismo déficit o esta falta de ética tal vez dentro de lo que es la justicia, porque los mismos investigadores, las mismas personas que están dentro de este aparato judicial hacen todo para entorpecer y no hacen para que nosotros como víctimas, como familiares, con el dolor que tenemos, con la impotencia y con la rabia que sentimos en ese momento, no hay alguien solidario que nos diga, vayan por este camino, hagan esto y demás, ¿no? Hemos ido tocando puertas juntamente con mi mamá, con mi abuela. Hemos ido tocando diferentes lugares para que por lo menos nos escuchen y que de alguna forma se vayan subsanando. Es por eso que en aquella época, el 2017, cuando vino de Sucre el fiscal general, nos acercamos a él con temor y llevando los cuerpos los folders, toda la investigación, es donde recién haciendo tal vez bulla, haciendo precedente, hemos podido tener una audiencia con él. Y el fiscal general nos ha atendido, no ha tenido mucho tiempo tampoco, y de alguna forma ha hecho que todos los errores que habían cometido durante esa época que estábamos con este proceso, de alguna forma se puedan subsanar, pero es lo mismo, es entrar nuevamente al mismo círculo, nuevamente volver a revictimizarnos, volver a contar, volver a tener esto, y da rabia y da una impotencia, porque ninguna persona que es operador de justicia se pone en el lugar de nosotros como víctimas, y la justicia va retardando cada vez más, ¿no? Entonces, para nosotros el caso de mi hermana, de Verónica, es un caso que nos ha costado hallar la justicia en Bolivia. Pese que tenían todos los signos de violencia hacia mi hermana, ellos lo han tipificado que no era con la 348. Entonces hemos hecho todo lo posible para que se pueda cambiar, pero el aparato judicial no va con eso, ¿no? Entonces ha habido una sentencia del cual ninguno cumple la sentencia, porque son de 2 personas, son 5 años de privación de libertad, y de 3 de ellos son 10 años de privación de libertad, lo cual no están cumpliendo. Ellos caminan en la calle, es más, como le decía hace rato, nos agreden.
nos violentan todavía como personas que queremos buscar justicia. En vez de que ellos cambien, terminamos nosotros nuevamente siendo juzgadas, ¿no? Y como mujeres es un tema bien complicado porque nosotras hemos estado poniendo el cuerpo, hemos estado frente a esta injusticia y la verdad es una justicia muy machista. Sí, justamente estábamos revisando que el caso es bastante complejo y pues igualmente nos solidarizamos contigo, tu familia, tu mami, tu abuela, que han estado ya 10 años recorriendo pasillos y pues constatamos la impunidad, la justicia patriarcal que vivimos en nuestro país y por eso queremos ampliar la cobertura a estos casos para que pues la evaluación de cada gestión incluya la necesidad que tenemos de volver a replantear los derechos y defender los derechos de las mujeres, que toda su vida es una lucha y después que mueren asesinadas, en este caso, continúan en esa lucha sus familiares. Paola, para cerrar este bloque, este primer contacto que tenemos contigo, vamos a darle continuidad más adelante. Tus palabras finales, por favor, y tu despedida, porque pues están escuchando a nivel nacional con este caso de Verónica. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir de pie contra toda la injusticia que tengamos dentro del aparato judicial. No nos vamos a callar, no nos van a callar. La violencia de género aquí en Bolivia la vamos a seguir defendiendo con el cuerpo. Muchas gracias. Escuchas Las Warmis. Y así vamos llegando al cierre de esta temporada del podcast de Las Warmis Bolivia, llevándonos muchas experiencias, llevándonos mucha información, conocimientos nuevos que hemos ido aprendiendo programa tras programa. Y pues queremos agradecer a todas las emisoras aliadas que nos han acompañado también en esta aventura de hacer radio, de hacer un podcast y de adentrarnos cada vez más a este mundo de los derechos humanos, de los derechos ambientales que pues nos atrapa y nos desafía constantemente. Agradecemos a Radio Estudio de la Fundación FUCAS en la Ciudad del Alto. Nuestro agradecimiento a Paula Maffet por la apertura y la complicidad. También a la Agencia de Información de Chuquisaca en Sucre, que militantemente han estado cada semana con nosotros. Un gran abrazo a Zulema y a Harold, que dirigen esta agencia y radio en Chuquisaca. También a Radio Integración en La Plata, allá en Argentina, donde están nuestras compatriotas y nuestros compatriotas, con el hermano Daniel Gutiérrez también, quien amablemente ha bajado la señal. A la Red de la Diversidad, por supuesto, aquí en la Ciudad del Alto, Huaynatambo, Zipastambo en Sucre y Yembatirenda en Tarija, ese gran equipo que realmente hace un esfuerzo descomunal para mantener esta red a nivel casi nacional, pero una diversidad temática, una diversidad musical, cultural impresionante. Y pues a Red Yungas también, a la hermana Angélica, que también ella constantemente ha estado al ladito de las Warmis, llevando a la Red Yungas toda nuestra programación.
Así es, también debemos saludar a Radio Huayna Potoxi en el departamento de Potosí, quienes nos han acompañado de esta gestión. También radio y televisión Canal Digital en el departamento de Santa Cruz. En el municipio de Cotoca también han seguido nuestra señal a través de Radio La Zona en el departamento de Santa Cruz. Un saludo grande y abrazo grande a Radio y TV Río en Rurrenabaque, a todos los hermanos y hermanas que semana tras semana también nos envían sus mensajes a través de nuestras cuentas y plataformas digitales. Debemos saludar a estos emprendimientos a distintas plataformas como es Info Bolivia, Red Comsur, Aigún Bolivia Nueva. Son hermanas también que se han sumado a este proyecto de las Guarmis Bolivia. Bueno, y tenemos bastantes desafíos para el 2025. Para ello vamos a tomar un descanso, un respiro para recuperar energías, ¿no? Y volver nuevamente. Tenemos que enfrentar múltiples crisis el 2025 a nivel tanto de nuestro país, pero también a nivel internacional. Tenemos ahí que trabajar mucho para fortalecer nuestra democracia, recuperar la credibilidad de las instituciones, a ver si es posible avanzar en otra justicia, que también es lo que más reclama nuestra gente en todos los niveles. Y bueno, no descuidar este ascenso tan terrible de nuevos fascismos, nuevos y viejos fascismos a nivel internacional que están agobiando diferentes sectores sociales y bueno, pues también vulnerando derechos, cobrando vidas y es también es un llamado para que podamos seguir organizándonos como sociedad civil, exigiendo, interpelando a las autoridades que pues tienen la obligación de proteger los derechos. Así es, y nos sumamos también al tema de nuestra solidaridad con todos aquellos casos de violencia que se han tenido en nuestro país, ese tema de los feminicidios que no pueden hacerse a un lado. Nosotros como mujeres demandamos este carácter de justicia, ¿no? Y nos solidarizamos una vez más con todas aquellas mujeres y hombres que han pasado por esta situación. Un saludo cordial, grande realmente a todas las colectivas quienes no han callado su voz y continúan diariamente demandando paz, unidad y justicia sobre todo. Así es, contra todas estas crisis vamos a seguir trabajando, luchando y hablando acá desde los micrófonos. Así que un gran jayaya para el 2025. Un jayaya. Me gustas tú, me gusta el reggae. Como diciendo, ay si güey Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón quién eres tú.